Bueno, pues, hola, buenas tardes. Bueno, les agradezco que me hayan invitado a participar en esta ponencia. Como muchos de ustedes sabrán, yo hace años que me dedico a estudiar el problema de la disponibilidad de recursos energéticos y la transición energética desde un punto de vista más global de política energética. Teniendo en cuenta lo escaso del tiempo de la intervención, pues lo que haré simplemente será tratar someramente un par de aspectos que yo creo que son de su general interés. Y, bueno, sin más dilación, les vengo a explicar un problema que muchos de ustedes ya conocen, que es la llegada al fin del petróleo barato y cómo se está manifestando ya en estos días. Hace unas semanas, Repsol anunció su nuevo plan estratégico para este lustro. Que deberíamos vivir de una manera con el petróleo, o deberíamos encontrar otras fuentes de energía aparte de las renovables para compensar lo que las renovables no pueden, lo que no es suficiente en el rango de las energías renovables. No he entendido todo, porque tú criticas de una manera que las renovables no pueden con el consumo energético que tenemos, pero al mismo tiempo, claro, todo el movimiento global ahora es en contra de todo tipo de energías fósiles. Sí, no hay ninguna contradicción. ¿Qué es la A ver, yo creo que hay un problema que se basa en la idea de que por el simple hecho de que deseemos encontrar un tipo de solución a los problemas, lo vamos a encontrar. Entonces tenemos dos dificultades aquí. Por una parte está el progresivo abandono de los combustibles fósiles, cosa que por una parte sería necesario y deseable para luchar contra el cambio climático, pero por otra parte además es inevitable, porque estamos hablando de materias primas que son finitas, cuya producción ya ha tocado máximos y empieza a bajar. Entonces, no vamos a poder evitar el descenso de los combustibles fósiles. No es una cosa que nosotros tengamos, que nuestra opinión importe mucho al respecto, ¿eh? Ya no quedan yacimientos rentables de petróleo. Las compañías petroleras empezaron a reducir su inversión en búsqueda de nuevos yacimientos en el año 2014 y lo hacen después de un periodo en el cual el precio del petróleo, el precio estuvo bastante alto, el precio medio estuvo alrededor de $110 por barril, y a pesar de eso, como refleja un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, a pesar de esto perdía muchísimo dinero, ¿no? Ahí hablaba el informe este, que si quieres lo puedo pasar, comenta que estas compañías estaban perdiendo, las 127 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo, en el periodo que va de 2011 a 2014, perdieron 110.000 millones de dólares al año. Porque saben que ese petróleo que queda, el petróleo que hay en los yacimientos que queda, no se puede vender a un precio adecuado y la economía entra en recesión. Entonces, si dejan de invertir, no es por conciencia ecológica. Es que, a ver, hay que ser un poco ingenuo, hay que ser un poco... Sí, no, pero hay que ser... Dígame. Lo que quería decir, yo soy economista y yo creo que no pasa nada si lo hacen sin ideología. Si ellos dicen que no es rentable... No, a mí eso me es igual, yo soy científico y yo lo único que miro son los datos. Y yo lo que le digo es, a ver, a mí yo entiendo perfectamente la posición de las compañías petroleras. Son negocios y quieren ganar dinero, lo que no van a hacer es invertir en algo que les haga perder dinero. Como es normal, yo lo encuentro muy natural. Estamos hablando además de un sector que tecnológicamente es de los más desarrollados del planeta, que han hecho una enorme inversión en infraestructura y en tecnología, y que conocen muy bien su trabajo, conocen bien su campo. Lo que sucede es que el tipo de yacimientos que quedan en el planeta ya no son rentables. Pero de este problema se sabe, esto no hace falta más que coger los informes anuales de la Agencia Internacional de la Energía desde el año 2013, que ahí viene alertando de un proceso de desinversión, y las propias compañías a veces lo reconocen o a veces no, porque bueno, es un tema bastante duro, es un tema bastante complejo. Bueno, entonces, es fácil bajar el consumo energético. Yo también... ¿Es fácil? Ahora, no lo es. ¿Bajar claro, el consumo energético? No lo es. Fácil no lo es. O sea, al final a la fuerza ahorcan, pero ¿qué quiere decir fácil? O sea, obviamente... No digo que es fácil. El problema es
que estamos acostumbrados, los ciudadanos estamos acostumbrados a que el Estado y los políticos deciden todo para nosotros y son los que tienen la culpa de todo, pero al final, si tienes sentido común, no hay fuentes energéticas suficientes. Que tú eres matemático, ¿qué es lo lógico? Pues hay que bajar el consumo energético, ¿no? Pues, seguramente se pueden también inventar máquinas que gastan menos energía, pero también al final hay que cambiar el sistema también, ¿no? Hacia un consumo más responsable. Mire, yo el tema de la eficiencia, bueno, primero de todo soy físico, o sea, soy matemático, pero también soy físico. El tema de la eficiencia tiene límites que establece la termodinámica. Entonces, en muchos desarrollos ya estamos muy cerca de los límites que marca la segunda ley de la termodinámica sobre el aprovechamiento de la energía. ¿Existe margen para mejorar procesos industriales? Sí, sí que existe, pero en realidad, digamos, el driver principal, la razón principal de los procesos que existen actualmente, como es lógico, es la maximización del beneficio económico y se ha hecho sobre el supuesto de que habría una energía abundante y barata. Esta es justamente lo que ahora empieza a estar en compromiso, es decir, la energía empieza a dejar de ser tan abundante y tan barata porque el petróleo en particular deja de ser tan abundante y tan barata y en particular la producción de diésel del mundo llegó a su máximo en 2015 y ahora está bajando, tenemos menos diésel ahora. Con lo cual, esto afecta, aquí en Europa nos afecta poco, pero está afectando las operaciones de minería en otros países y está afectando, por supuesto, al coste de los transportes en barco, particularmente, además, cuando en 2020 entró en vigor la nueva regulación marítima internacional que obliga a los barcos a utilizar combustible de bajo contenido en azufre, que en la práctica lo que están consumiendo es muy parecido ya a diésel, ¿no? Entonces, tenemos problemas de escasez y está repercutiendo una escasez de todo. Supongo que usted ya lo sabe, evidentemente, igual que pasa aquí en España, me imagino que pasa en Alemania. Ahora mismo tenemos un problema de escasez de muchas materias primas, un encarecimiento, en parte por el encarecimiento de los fletes marítimos, que se ha multiplicado por 3 en lo que llevamos de año. Y tenemos, pues que hay una escasez ahora mismo de cobre, de acero, de aluminio, de litio incluso, de madera, de caucho, de microchips, de plásticos, hay escasez de muchas cosas. Claro. ¿Vale? Y este problema es estructural y es un problema que tiene una componente, tiene muchas componentes, por supuesto, y cada materia prima tiene sus factores propios, obviamente son multifactoriales las causas de la escasez, pero en todas ellas hay una componente que es energética y esta componente energética va a persistir y va a caer destinado a la exportación, porque es que esto es lo que la propia estrategia europea identifica, que Europa no tiene potencial para producir tanto hidrógeno como consumiría. Hay una cosa que hay que entender respecto al tema de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un combustible, ¿vale? Que no es una fuente de energía, es decir, uno tiene que consumir algo para producir hidrógeno, ¿vale? Hidrógeno verde. Lo que se hace hasta ahora habitualmente es consumir algún tipo de combustibles fósiles, lo más sencillo es el gas natural, pero también se puede sacar de carbón o otros combustibles fósiles para producir hidrógeno. Y esto es lo que ahora mismo el 95% de la producción mundial de hidrógeno que tiene fines industriales se hace de esta manera, ¿no? Y ahora lo que se está proponiendo es, utilizar electricidad de origen renovable para electrolizar la molécula de agua en cubetas, separar el hidrógeno del oxígeno y tomaríamos el hidrógeno y lo aprovecharíamos, ¿vale? Y este sería el hidrógeno verde, ¿vale? El problema es que este proceso es intrínsecamente poco eficiente, se pierde mucha energía en este proceso. Entonces, el proceso mismo de la separación, el proceso mismo de la electrólisis, lo habitual en plantas de electrólisis hoy en día es que las pérdidas estén cerca del 50%. Y es difícil que nunca lleguen a estar las pérdidas por debajo del 40%. En esto hay mucha confusión alimentada. Perdona, pero hay también un problema de transporte, ¿no? Porque, espera, sí, no, ya llego. Es que es bastante complejo, es que son son varias fases, ¿no? Entonces, uno de los problemas está en la propia producción del hidrógeno, que como digo, las pérdidas suelen ser del 50% y por mucho que mejoren van a estar siempre alrededor del 40% como mínimo, ¿vale? Y en esto le digo que hay mucha confusión que alimentan los propios productores porque le dicen, tenemos eficiencia hasta el 75, del 85%, pero lo hacen mirando solamente la electricidad que entra en el sistema.
pero no le explican que además consume energía porque tienen que calentar el agua primero. El agua no se electroliza a temperatura ambiente, hay que subirla a 80 grados y ahí se consume energía. Entonces, si usted mira todo el consumo de energía, se va a encontrar esto, que las pérdidas están alrededor del 50%. El hidrógeno que usted ha producido en ese momento, ¿vale?, que ya ha perdido un 50% de energía, tiene que decidir cómo lo va a usar. Si lo va a utilizar para producir calor industrial, bueno, está bien, no hay más pérdidas, produce una llama de alta temperatura, hay muchos usos industriales, la producción de cemento o de cerámica, que bien, se puede utilizar y es un uso razonable. El problema es si usted lo quiere utilizar para motores, que típicamente es lo que uno suele querer en gran volumen. Queremos mantener los camiones en marcha, los barcos en marcha, los aviones en marcha, y maquinaria pesada, grúas, tractores, excavadoras. Y si falta diésel, que ya está empezando a faltar, intentemos que vayan con hidrógeno. Y ahí está el otro problema. Entonces, con los motores más eficientes, que son los que funcionan con pila de combustible, preferiblemente si la pila de combustible lleva platino, que es un material escaso, las pérdidas de la conversión son otro 50%. No le digo nada si encima lo metiera en un motor de combustión convencional, que las pérdidas serían aún mayores. Claro, yo creo que al final sí que puede haber una solución, pero esta solución pasa por un cambio radical del funcionamiento de la sociedad. Porque el problema principal no es tanto técnico como social, en el sentido que tenemos un sistema económico. Usted es economista y lo sabe. Tenemos un sistema económico que se basa en la idea del crecimiento continuo. Tiene que crecer el PIB cada año. Bueno, un crecimiento infinito en un planeta finito, eso no puede ser. Eso tenía que acabar mal algún día. Bueno, pues está acabando ya. Entonces, en tanto que no aceptemos el hecho de que un sistema que es capitalista, que se basa en el crecimiento del capital, se basa en el crecimiento del PIB, se basa en el crecimiento del consumo y de la producción, en tanto que no entendamos que eso no es posible en un planeta finito, todas las soluciones que intentemos dar van a fracasar. Es que no puede, porque además, por razones lógicas, pueden tardar más o menos tiempo en fracasar, pero tarde o temprano chocarán contra los límites de un planeta que es finito. Es que eso es así de sencillo. Esto es algo que gasta un niño de 5 años, ¿entiende? Entonces, lo que nos está pasando a nosotros es que estamos chocando con varios de estos límites. Estoy seguro, porque hay gente muy inteligente que trabaja muy duro, que encontrará maneras para sortear. Por ejemplo, ¿Elon Musk o no? Elon Musk es un hyper hype. Si usted mira la performance económica de Tesla, es absolutamente lamentable. Es decir, es una compañía que cuanto más coches produces, más dinero pierde. Bueno, a ver, piense usted que el volumen de negocio principal de Tesla es la venta de derechos de emisión de CO2, de acuerdo a la regulación que tienen en algunos estados, por ejemplo en California, a sus competidores. Pero ahora que sus competidores lo que están haciendo es reducir su volumen de ventas, porque además ya se reduce el volumen de ventas per sí, y pasárselo al eléctrico, el modelo de negocio de Tesla es difícil de sostener. Ellos, si no fuera por los derechos de emisiones, ¿sabes? Esto de que tú le compras a un fabricante que tiene menos emisiones para conseguir tú limpiarte, ¿no? Blanquear tu balance, es una compañía que no funcionaría, ¿no? Se hace creer, bueno, miren, vivimos en una sociedad, además es que es muy curioso, me pasa a menudo, ¿no? Yo hablo estas cosas y me dicen, no sé, por ejemplo, que no creo en los milagros tecnológicos. Y digo, yo soy científico, yo en los milagros no creo. Yo lo que creo es lo que puedo experimentar. Y como les digo, es un tema que conozco muy bien y trabajo con ingenieros y somos muchos, no se crea usted, hay una creciente comunidad de académicos que cada vez vemos más claro que por aquí no hay ningún tipo de solución. Se intenta buscar una solución y yo estoy convencido que con gran esfuerzo se pueden conseguir 5 años más o 10, como mucho. Me parece difícil 10, 5 lo veo difícil, pero bueno, aún se puede conseguir. 10 no lo veo posible. Para intentar seguir con la misma dinámica que llevamos. En la práctica, como es un sistema que es insostenible, mire, usted igual que yo seguramente ha oído muchas veces hablar de que nuestro sistema económico es insostenible. Y de tantas veces que has hablado de sostenibilidad, la palabra ha quedado muy manoseada, porque además es ahora una palabra muy cooptada y hay mucho greenwashing. Y siempre se está diciendo sostenibilidad y demás. Mire, cuando un sistema es insostenible, y si lo es durante mucho tiempo, llega un momento que se vuelve inestable. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Y amenaza con colapsar. Entonces, si nosotros no entendemos que la sostenibilidad no es decir que vas a hacer algo, sino hacerlo realmente,
Entonces, este es el problema que tiene uno cuando ignora, digamos, los problemas de sostenibilidad. Es decir, de momento todo va bien hasta que deja de irlo, ¿eh? Si usted se cae desde un rascacielos de 40 pisos, durante 39 pisos le parece que vuela. El problema es el último piso. Que acabamos con eso, eso está genial. Sí, al final nos toca a nosotros, a usted y a mí y a todos individualmente cambiar este sistema, porque al Yo creo que final... no. Yo creo que no. Yo creo que no es un problema. Ahora ya no es un problema individual. Mire, es un problema de objetivos de sociedad. Además, como le digo, se ha marcado un objetivo completamente erróneo. El objetivo que hay actualmente marcado, todo el Green New Deal, el modelo de transición, es un modelo de transición fallido. Fallará, fracasará, no hay ninguna duda. Es un modelo que se basa en una gran cantidad de materiales. Fíjese que hace casi 2 meses la Agencia Internacional de la Energía sacó un informe sobre materiales críticos, critical materials, y en este informe la Agencia Internacional de la Energía mostraba que para poder hacer la transición que se quiere hacer a escala global, que queremos hacer a escala global porque hay países que nos tienen que enviar sus materias primas y tendrán que hacer su transición también, ¿no? Se necesitaría que, por ejemplo, de aquí al 2040, la producción de litio se multiplicase por 42, la de cobalto por 21 y la de tierras raras por 7. Esto es imposible. Esto hay muchos estudiosos, por ejemplo, aquí tenemos en España a Alicia Valero, que es una investigadora de la Universidad de Zaragoza, que ha estudiado mucho este problema de la escasez de materiales, y ella ha visto que con las reservas conocidas y las probables de muchas materias primas no se llega para hacer los planes de transición. No hay suficiente en la Tierra, pero hay suficiente de cobre, de platino, de plata, de plomo, de cobalto, de níquel, de manganeso, que hace falta para hacer acero, el manganeso, de muchas cosas. No hay suficiente. Y las pilas, es que... Y es usted que lo que recomienda la Agencia Internacional de la Energía en ese informe que le decía, hace 6 recomendaciones al final, y una de ellas recomienda a los países de la OCDE, porque usted ya sabe, la Agencia Internacional de la Energía pertenece a la OCDE, ¿no? La recomendación es que acaparen materiales. Es decir, bueno, quizá todo el mundo no puede hacer su transición, pero intentemos nosotros hacer la nuestra. Este es el plan. Este es el plan, pero es un plan condenado al fracaso. Porque fíjese usted, el problema que tenemos es Pero Sánchez es un greenwasher, ¿ok? Es un greenwashing, pero a ver, se está intentando hacer ver que estos planes de transición son motivados por el cambio climático, y ojalá, porque el cambio climático es un problema muy serio. Pero la motivación es la escasez de petróleo, ¿eh? La motivación real. Yo estoy con la misma duda. Pero eso a mí me da igual. Yo veo analizando. No debería darle igual, porque mire una cosa. La escasez actual que tenemos, pero piensa una cosa, la escasez actual que tenemos de cobre, de litio, de cobalto, de acero, de aluminio, que el acero y el aluminio no son escasos en la Tierra, ¿eh? El mineral de hierro, el mineral de aluminio no son escasos. Son energéticamente intensivos, pero no son escasos y escasean ahora mismo. Y de microchips, que paraliza las fábricas de automóviles a días alternos, y de plásticos. Bueno, toda esta escasez, que ya la tenemos ahora, esta escasez pone en peligro la transición. Si no hay cobre, si no hay paneles fotovoltaicos, los paneles fotovoltaicos llevan plata. Si no hay plata, si no hay neodimio para los aerogeneradores grandes. Entonces, el despliegue que quiere hacer Europa, ahora mismo ya, en la situación que tenemos ahora mismo, sería imposible. Y si esta escasez no se resuelve, yo creo que habrá una mejora, ¿eh? La escasez que tenemos ahora no se va a mantener tan mal como ahora. Yo creo que vamos a ir a un mes de septiembre muy malo, pero yo creo que en parte se va a resolver, una parte de ella, no toda, ¿vale? Pero solo es un aviso. Entonces, todos los planes de transición suponen que vamos a tener un montón de materiales que, por cierto, se extraen con petróleo y se transportan con petróleo. Y en parte se instalan con petróleo. Sí, pero Antonio, siempre son mejores que no hacer nada, ¿no? No. ¿No? Sería mucho mejor hacer otros sistemas de los que nadie habla. Lo que pasa es que existen otros sistemas de los que no habla nadie, que son aprovechamiento de energía local. Como se hacía en el siglo XX, a principios del siglo XX se hacía así. Vale. A principios del siglo XX había muchas fábricas que utilizaban directamente la fuerza mecánica de los ríos para mover todos los engranajes y todos los sistemas. Aquí en España teníamos...
Teníamos fábricas textiles que funcionaban así, pero también pequeña metalurgia y pequeña siderurgia, también molinos papereros. Esto es una manera de aprovechar la energía localmente, mucho más eficiente que producir electricidad. No requiere materiales escasos, no requiere grandes instalaciones, tiene un impacto ambiental moderado, porque claro, esa es la otra historia. ¿Cuál es el impacto ambiental de todas las instalaciones que se pretenden instalar ahora mismo? Es enorme. En los sitios de extracción. Es el fin de la globalización, de una manera. Eso seguro, ¿eh? La globalización está condenada. Eso no hay ninguna duda. Es decir, lo que posibilitó la globalización fue el petróleo barato y abundante. Y como es esto justo lo que se está acabando, vamos a un proceso de relocalización. Pero, como le digo, sí que puede haber una transición ordenada, con un aprovechamiento de energía renovable, no eléctrica. No siempre eléctrica. La electricidad es útil y está bien producir electricidad hasta un punto. Pero hay otra manera de aprovechar la energía renovable para satisfacer las necesidades locales de las comunidades y sería un modelo viable. Se podría hacer mecánica, hidráulica y eólica, térmica del sol, que se puede aprovechar de muchas maneras, e incluso la materia vegetal, que también se puede aprovechar para hacer muchas cosas. Por ejemplo, para hacer plásticos, reactivos químicos, medicinas, etc. No olvide que una parte importante del uso del petróleo son reactivos químicos, que utilizamos en muchos procesos. Entonces, todo esto se puede hacer, por ejemplo, a partir de materia vegetal, pero claro, a una escala más moderada, porque si no arrasaríamos los bosques y arrasaríamos todo. Bueno, muchísimas gracias.